Hola queridos ecuatorianos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador y que ahora les va a hablar acerca del fin de la República Unitaria del Ecuador, que está próximo a suceder luego de las próximas elecciones. Aunque este es un presagio, podría decirse, es un hecho que inevitablemente se va a producir luego de que hemos tenido dos gobiernos de la oligarquía de Guayaquil que nos han llevado a una catástrofe económica, y estos dos gobiernos de la oligarquía de Guayaquil prácticamente han hecho desaparecer al Estado ecuatoriano como tal. En este momento Ecuador se enfrenta al momento más crítico de su historia en el siglo reciente, los últimos 100 años, después de la Revolución Liberal, porque es un país que se ha convertido en un país el más violento de Sudamérica, uno de los más violentos del mundo, primer exportador de cocaína a Europa. Es un país con una crisis económica, una crisis ecológica caracterizada por la sequía incontrolable, inmanejable, y estos desbalances que están produciendo no solamente los malos gobiernos, la peste, como fue la peste de el COVID, y finalmente el cambio climático, hacen que la subsistencia del Estado unitario ecuatoriano sea ya un imposible. Estamos por el mismo camino que siguió la Unión Soviética, que luego de una crisis económica producida principalmente por la guerra de Afganistán y luego por la gran crisis económica generada por el gobierno centralista, el sistema centralista de la Unión Soviética, del Partido Comunista, finalmente terminó haciendo desaparecer a ese país y creando el Estado, la República Federal de Rusia. Hoy la República Federal de Rusia es la alternativa que surgió, justamente como va a ser inevitablemente la alternativa para Ecuador. Tenemos que recordar para esto que Ecuador ya desde el momento de su fundación era un Estado federal de la República de Colombia. Nosotros no nacimos ni tuvimos una constitución original en la que dijéramos que el Estado ecuatoriano era un Estado independiente, soberano, unitario, como ahora lo tenemos. Les leo lo que dice un texto de historia que se aprende en Ecuador, que se estudia todos los días en los colegios de Ecuador. El 14 de agosto de 1830 se reunió en Riobamba la Asamblea Constituyente que fundó el Estado de Ecuador, aunque se mantuvo como Estado confederado dentro de la República de Colombia. Repito, se mantuvo como un Estado confederado dentro de la República de Colombia. Juan José Flores fue designado presidente y vicepresidente José Joaquín de Olmedo, gran hacendado liberal costeño, quien después fue reemplazado como vicepresidente por Modesto Larrea, el más rico hacendado de Quito. Los 21 miembros de esa asamblea representaron a las oligarquías regionales de los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero no estuvo presente en la reunión. Pero luego el departamento de Pasto también se incluyó entre los representantes, porque Pasto era parte entonces del departamento del sur, y comprende Pasto y toda la salida del departamento hoy de Nariño hacia el Pacífico, y del departamento del Putumayo de Colombia hacia el río Amazonas. Eso era parte del territorio ecuatoriano cuando nace la República del Ecuador.
Repito, los 21 miembros de esa asamblea representaron a las oligarquías regionales de los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Pasto no estuvo presente en la primera reunión, pero luego envió diputados al Congreso ecuatoriano. La Constitución de 1830 estableció que el nuevo Estado era popular, representativo, alternativo y responsable. Declaró ecuatorianos a los hijos del país y a los colombianos avecindados en él. Es decir, nosotros éramos parte de Colombia. El Estado ecuatoriano nace con los vecinos de lo que era el departamento de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pasto, más todos los colombianos avecindados en este territorio. Éramos, repito, parte de Colombia. Pese a la proclamada igualdad de los ciudadanos ante la ley, se creó un sistema electoral donde solo votaban los propietarios, profesionales o industriales que tuvieran más de 22 años. No fueran mujeres, no fueran tampoco transexuales, bisexuales, etc. No fueran indios, no fueran mestizos, que supieran leer y escribir, que fueran dueños de una propiedad raíz de 300 pesos. Si no tenías una propiedad, no podías votar. Y para ser elegido, el requisito básico fue ser un muy rico terrateniente y poseer posesiones. Los diputados debían tener una propiedad raíz de 4,000 pesos y el presidente y vicepresidente una propiedad raíz de 30,000 pesos. ¿Cuáles eran los límites del Estado ecuatoriano en ese momento? Los límites del Estado ecuatoriano se negociaron en Lima en lo relativo a la frontera sur con un diplomático peruano, don Carlos Pedermonte, y otro colombiano, el general Tomás Cipriano Mosquera. Una vez conocida la separación parcial de Ecuador, Mosquera cedió ligeramente al Perú los enormes territorios quiteños, ahora ecuatorianos, situados en la margen derecha del río Amazonas. Es decir, nosotros al momento de nacer ya le cedimos al Perú los territorios de la margen derecha, la margen sur del río Amazonas, incluido Iquitos. Eso fue el protocolo Pedermonte Mosquera de 1830, acuerdo de ejecución del Tratado de Guayaquil, firmado por Colombia y Perú en 1829. Ahora tenemos ya una idea de cómo nacimos, pero en el curso de estos casi 200 años de historia, el Ecuador ha estado dividido, separado en 3 regiones naturales continentales que no solamente son regiones naturales, sino 3 regiones culturales diferentes. Y a esto hay que sumarle ahora Galápagos, que desde el gobierno de Guillermo Lasso ya no comprende solamente los 47,000 kilómetros cuadrados que tienen las islas, sino 200,000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, que ahora están entregados a la custodia de Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que estamos viviendo? En este momento, luego de que hemos pasado por 2 gobiernos oligárquicos de Guayaquil y posiblemente estamos a punto de entrar en un tercer posible gobierno de la oligarquía de Guayaquil, este fenómeno ha producido que el Ecuador viva una guerra regionalista, que la estamos viviendo ya en este momento, que en teoría es una guerra contra el narcotráfico, denominada conflicto interno armado, pero que en realidad es un conflicto entre la costa y la sierra. La costa, que es la que
produce, trafica, exporta cocaína y que tiene la mayor cantidad de delincuentes, bandas de narcotraficantes y todo lo que es la problemática social concentrada en sus prisiones, en sus barrios miseria, en su mala distribución de la tierra debido a la expansión de la agroindustria, empezando por la agroindustria del cacao en los primeros años del siglo XX, luego la agroindustria del banano desde la mitad del siglo XX hasta la fecha, la industria del camarón desde los años 80 y ahora la industria de la palma africana desde los años 2000. Esta zona se ha convertido en una zona de alta conflictividad donde habitan ecuatorianos que tienen una música diferente, hablan de una manera diferente, tienen una relación social entre ellos completamente diferente a la relación social que se tiene en Quito, mantienen culturas nativas y culturas mestizas diferentes a las culturas nativas y mestizas de la sierra ecuatoriana y tienen además una economía fundada en la agroexportación, ahora en la coca y finalmente en el comercio naviero y el comercio terrestre. Es una sociedad altamente comercial porque su principal relación es con el Océano Pacífico y el Océano Pacífico dio origen a los principales puertos de Sudamérica en el territorio ecuatoriano, como fueron primero el puerto de Guayaquil, que fue el más importante puerto y astillero naval de España durante los 300 años que estuvo en Sudamérica, y en segundo lugar, desde 1974, en que empezamos la exportación de petróleo, el puerto de Esmeraldas, especialmente el puerto petrolero de Balao, el puerto pesquero de Manta, de donde se exporta pescado y camarón, y ahora el puerto bananero de la provincia del Oro, el puerto Bolívar, como se llama, emergieron, y de estos tres puertos son los que prácticamente deciden la vida política, social y económica de esa región. En cambio, en los Andes se desarrolla una cultura completamente diferente a la costa porque existe la presencia de los indígenas originarios de los Andes y del Imperio Inca, porque Quito fue la segunda capital del Imperio Inca y la cuna del último emperador de los incas, Atahualpa. Esto significa que los incas desarrollaron en los Andes caminos, una forma del manejo del espacio físico, templos, ciudades, pueblos, mercados, tiangues, que eran los mercados, y sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, se llamaban tambos. Pero además aquí llegó el Imperio Español con la religión católica. El Imperio Español, cuando llega a América, se considera el Imperio Católico, el primer y más grande imperio católico del mundo. Y este Imperio Español trajo a las congregaciones religiosas, y las congregaciones religiosas llegaron a apropiarse del 70% de la tierra productiva de los Andes, y estas congregaciones religiosas fundaron numerosos pueblos y ciudades con un nuevo orden en el que la iglesia era el centro del pueblo, junto con el parque, la comisaría, la gobernación y la casa parroquial.
este sistema urbano traído de España, de ciudades en cuadrículas o cuadras, un nuevo sistema de vías en las que estas vías ya no se adecuaban solamente para los chasquis o correo de los incas y las tropas incas, movilización a pie de tropas incas, fueron adecuados para la movilización en caballos, en carretas, y esto cambió el orden y el uso del espacio físico. En las sierras se desarrollaron la hacienda fundamentalmente. La hacienda era una propiedad en la cual el hacendado, llamado ahora terrateniente, era no solo dueño de la tierra, sino también era al mismo tiempo un encomendero. ¿Qué era un encomendero? Era un individuo al cual se le encomendaban un número determinado de indígenas que tenían la obligación de trabajar la tierra, pero él a su vez los utilizaba para el servicio doméstico y finalmente decidía sobre su vida, con la misión específica de que al mismo tiempo se le encomendaba a este señor la enseñanza de la religión católica. Por eso se les denominaba encomendieros, se les encomendaba enseñar la religión católica. La religión católica fue utilizada para someter a los pueblos indígenas, para permitir la explotación indígena y todavía más favoreció el mestizaje. Vale señalar que dentro del orden fundamental que trastornó los Andes con la religión católica está la Eucaristía, el matrimonio, el bautismo, que eran 3 eventos fundamentales. Los indígenas estaban obligados a asistir a misa todos los domingos, misas que eran en latín, que no se entendía siquiera lo que decía la iglesia, ni los rezos, ni nada, pero el sermón era en lengua española y a veces en lengua quichua, que era la lengua dominante en los Andes de Ecuador, la lengua de los incas. Pero además establecieron el matrimonio, que reorganizó la vida social de las familias en los Andes. Antes de la llegada de los españoles, el matrimonio no existía. Los indígenas podían tener hijos de cualquier hombre o de cualquier mujer, y en cualquier hombre y en cualquier mujer. El inca tenía derecho inclusive a tener tantas mujeres como él quisiera. Con la llegada del matrimonio se establece la institución del matrimonio y este matrimonio era indisoluble. No aceptaba el divorcio, no aceptaba tampoco y era sancionado también cualquier matrimonio o relación extramatrimonial. Eran sancionadas las relaciones extramatrimoniales y todavía más, eran sancionadas inclusive las relaciones prematrimoniales. A su vez, el bautismo era otro de los hechos fundamentales, porque en el bautismo se establecía el nombre de la persona y el apellido de la persona, y comenzaron entonces a reconocerse a los individuos indígenas, mestizos, blancos, negros y mestizos mulatos como católicos primero, con un nombre católico. Tenía que ponerle un nombre en español aceptado por la Iglesia Católica. No podía ponerle cualquier nombre. Los apellidos podrían ser cualquiera, el del apellido del padre, de la madre, etcétera, de la familia, pero el nombre tenía que ser un nombre católico y aceptado por la Iglesia Católica. Y esto estamos hablando, fue hasta los años 90 del siglo XX. Así se estableció un nuevo orden en la sierra que era completamente diferente al orden de la costa, donde el matrimonio era inusual. Tan inusual era el matrimonio
que fue necesario crear una ley en el Ecuador para reconocer la unión entre un hombre y una mujer, se llamaba unión de hecho, y de esta manera obligar a los hombres a asumir responsabilidad en el mantenimiento de los hijos, lo que se llama ahora pensión alimenticia. Y en este momento en Ecuador, la pensión alimenticia es el único delito en el que el individuo que no paga los alimentos va a la cárcel, y desde la cárcel, como de lugar, tendrá que pagar la deuda alimenticia. Antes esto también se hacía cuando había los cheques. Una persona firmaba un cheque y entonces, si el cheque era fraudulento, no tenía fondos, la persona iba a la cárcel y desde la cárcel pagaba el cheque. Eso lo cambió Rafael Correa y desapareció este sistema de penas penales por fraude en los cheques. En el Ecuador, entonces, el único sistema de fraude penal que las personas normalmente están obligadas a pagar desde la cárcel, si no cumplen, es la pensión alimenticia. Esto es más frecuente en la costa que en la sierra, porque en la sierra también existe el problema de la pensión alimenticia en todo el Ecuador. Este es un gran problema, no solamente porque llegó el divorcio ya en 1912, con la revolución de Eloy Alfaro, llega el divorcio al Ecuador, y esto cambió también el orden, especialmente en la estructura familiar. En la Amazonía, no solamente que no había esta estructura social, no había esta estructura familiar, no había caminos, no había carreteras, no había vías, habían muy pocos poblados. El acceso a los poblados generalmente era por vía y por los ríos, había muy pocos caminos, y todo esto permitió que existiera en la Amazonía culturas aborígenes que se mantuvieron intactas hasta el día de hoy. Caso de los Waorani, de los Taromenani, que han logrado conservar su modo de vivir, en donde no existe el matrimonio, no existe la prisión por deudas, no hablan español, no hay la religión católica, y la organización social es fundamentalmente seminómada. En los pueblos que han dejado de ser seminómadas y se han convertido en sedentarios, iglesias como los josefinos en la provincia del Napo, los salesianos en la provincia de Morona Santiago, los agustinos en la provincia de Sucumbíos y Orellana, los carmelitas, cambiaron el orden antes de que llegaran las compañías petroleras en 1970, y estas compañías petroleras convirtieran al territorio amazónico en su propiedad. Enormes extensiones de territorio se les entregó a las compañías petroleras para que hicieran exploración y luego explotación petrolera, llegando Texaco a ser tan poderosa en este país que no solamente tenía los pozos petroleros, sino que además construyó un oleoducto desde la Amazonía hasta el puerto de Balao en Guayaquil, y esto cambió completamente el orden del país. Hasta 1974, la economía del Ecuador dependía fundamentalmente de los ingresos fiscales, fundamentalmente de las aduanas y las exportaciones de productos alimenticios. En cambio, las exportaciones de la sierra eran fundamentalmente metales antes de la etapa republicana, la quinina, y luego en los años 90 comienza la exportación de flores y de brócoli, es decir, de productos que se crían en invernaderos. En tanto que la sierra se convirtió en el principal proveedor de alimentos de la mesa cotidiana. Estamos hablando de papas,
trigo, cebada, maíz. La costa se convirtió en el principal proveedor de azúcar y arroz, de sal. Y la Amazonía era desde siempre un proveedor fundamentalmente en las estribaciones de la cordillera de alcohol y a veces esporádicamente de plantas medicinales. Con este orden nace la República del Ecuador y llega al año 2022, en que llega el fenómeno, el COVID. Con la llegada del COVID, este orden se comienza a alterar completamente, porque simultáneamente al COVID, ya 10 años antes, estamos hablando del año 2010, en el Ecuador llega la internet, llegan las vías, las carreteras de Rafael Correa, llegan las centrales hidroeléctricas, llega la electricidad hasta el último rincón del país, llegan las comunicaciones satelitales, llega la televisión satelital, DirecTV, llega la telefonía celular, que lo revoluciona todo, y este cambio brusco desde el 2010, sumado a la pandemia que es el COVID, en la que por primera vez los ecuatorianos tienen en su totalidad que vivir 40 días encerrados en su casa. Luego el distanciamiento social. No pueden salir sino a ciertas horas, con ciertos requisitos, con mascarillas, con protección. No pueden estar cerca de ellos más de 2 metros. En fin, se crea una psicosis social. Y finalmente, luego de esta psicosis social, que trastorna toda la economía porque desaparece el transporte aéreo, se reduce el transporte terrestre, se mantiene con altos y bajos el transporte marítimo, desaparece el transporte férreo. La educación es posible recibirla de forma presencial y a distancia. La salud es posible recibirla de forma presencial y a distancia, pero para todo, hasta para el turno en el hospital, hasta para pagar en el juzgado, hasta para cualquier cosa, se necesita la cita previa por internet. Esto altera todo el orden que estamos viviendo, que hemos vivido en el Ecuador. Y este orden alterado tan brutalmente se complementa con una crisis económica y una crisis económica no solamente generada por la peste, sino complicada porque el Ecuador se convierte en exportador de cocaína y de migrantes. Y esto cambia también el orden en Ecuador. La cocaína no la producimos nosotros, pero nos convertimos en exportadores de productos que no son nuestros por primera vez y que nos dejan enormes ganancias. Y esto hace que el ser lugar de tránsito, como lo es Hong Kong, como lo son algunos países como Singapur, que son lugares donde no hay producción, no hay exportación, no hay productos de exportación propios del país, sino que son plazas, centros de negocios, centros de comercialización, centros de exportación, son puertos. Hace que esto nos convierta a Ecuador de país productor de materias primas y alimentos en centro de negocios, en centro de comercio. Y esto de convertirnos en centro de negocios está favorecido por la dolarización. Tanto el narcotráfico como la exportación se ven favorecidos por que en Ecuador el dólar es la moneda. Y al no tener una moneda nacional, es muy fácil
para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier negociante, para cualquier comerciante, traer dólares al Ecuador de forma legal o ilegal, y aquí lavarlos. Entonces Ecuador se convierte en la principal lavandería de dólares de Sudamérica. Y en este proceso de convertir al Ecuador en la principal lavandería de dólares de Sudamérica, los que más les interesa lavar dólares son a los narcotraficantes. Entonces, ellos que tienen dólares que Estados Unidos y otros países no los quieren aceptar desde el año 2000 prácticamente, porque antes Estados Unidos era un feliz lavador de los dólares de los colombianos del cartel de Medellín. Gracias a eso se creó Miami. Pero cuando vienen las leyes de prohibición del lavado de dólares, entonces Ecuador se convierte en la gran lavandería de dólares del continente americano y especialmente de Sudamérica. Esto trae consigo a los narcotraficantes. Pero además, Ecuador se convierte también en un país donde la política lleva al deterioro de las relaciones, inclusive familiares, domésticas, personales. Hay una polarización política entre la izquierda y la derecha tan severa que se traduce inclusive en odio entre hermanos, en odio entre padres e hijos. Y esto hace que este Estado unitario y este sistema electoral, donde los partidos políticos se pelean el poder y lo hacen convirtiendo a los propios ecuatorianos en enemigos unos de otros, termina convirtiendo al sistema electoral ecuatoriano en un sistema que no puede reconocer personas enfermas de personas sanas, que llegan a la presidencia, a los gobiernos seccionales, a los gobiernos de elección popular. Finalmente, como en este sistema no se puede reconocer si los que llegan son enfermos físicos o enfermos mentales, y se considera que los enfermos, los postrados, los individuos que tienen postración, es decir, dependencia de otra persona, llegan a ser poder. En el caso lo vemos con Lenín Moreno, luego lo vemos con Guillermo Lasso, y ahora tenemos el problema de que tenemos un enfermo mental. Ya tuvimos antes enfermos mentales en el poder. Teníamos a León Febres Cordero, un alcohólico crónico, un alcohólico y fumador crónico, pero con matices de demencia alcohólica. Hoy tenemos un autista que los autistas en el mundo son genios, Elon Musk, Bill Gates y otros, pero en Ecuador no es lo mismo ser un autista en Ecuador que ser un autista en Estados Unidos. Un autista en Estados Unidos, donde todas las condiciones le permiten ser un individuo extraordinario, se convierte en un individuo extraordinario en Estados Unidos. Pero en Ecuador, un autista que llega al poder y que además es rico, engreído, insoportablemente cruel, vengativo, carente de objetividad, hace que este autista se convierta en un peligro para los ecuatorianos. Porque este autista, como él mismo lo señala, dice que el peor
lo peor que un ecuatoriano puede hacer es ser enemigo de él. El día que usted es enemigo del presidente, ese señor puede hacer con usted lo mismo que está haciendo con la vicepresidenta, lo mismo que hizo con el vicepresidente anterior, Jorge Glass, al que lo sacó de la Embajada de México, no importando violar los convenios internacionales, para expulsarle librarse de la vicepresidenta. No le importó la Constitución. No tiene límites, no tiene escrúpulos. En estas condiciones, el Ecuador ya no tiene un sistema electoral y un sistema de sucesión democrático que garantice que seres humanos capaces, que no son enfermos, que son inteligentes, que son honestos, puedan llegar al poder. En el momento en que este país ya no tiene la capacidad de poner gente correcta en un país a dirigir todo el territorio ecuatoriano, lo más conveniente es que dividamos el territorio ecuatoriano en estados federales. Un estado federal de la costa, podríamos llamar Estado Ecuatoriano del Pacífico, el Estado Ecuatoriano de los Andes, el Estado Ecuatoriano de la Amazonía y el Estado Ecuatoriano de Galápagos. Cada uno de ellos puede tener su propia capital. Pongamos, por ejemplo, que el Estado Ecuatoriano del Pacífico tenga por capital a Guayaquil, que el Estado Ecuatoriano de los Andes tenga por capital a Cuenca, que el Estado Ecuatoriano de la Amazonía tenga, por ejemplo, por capital al Puyo, que está en el centro de la Amazonía, que el Estado Ecuatoriano de Galápagos tenga, por ejemplo, a Santa Cruz, que es la isla más grande y más desarrollada, de capital. Perfecto. Cada uno de ellos tendría su propio parlamento, su propio presidente o gobernador y sus propias leyes locales, su propio aparato de justicia local, su propia policía, su propia, etc. En tanto que Quito sería la capital del Estado Federal del Ecuador y en él viviría el presidente, estaría la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, como está en Estados Unidos. Acá, desde aquí se controla a todos los demás estados y se les organiza para que sean complementarios, es decir, la costa siga siendo el proveedor de azúcar y arroz, la sierra sea el proveedor de legumbres, hortalizas y leche, la Amazonía sea el proveedor de medicinas, etcétera, etcétera. Pero, además, crearemos estos 4 estados, podríamos tener que se eligen un presidente por 4 años, de los cuales el gobernante de cada uno de esos estados, por 1 año, es el gobernante de todo el Ecuador. Así, por ejemplo, el gobernador de Guayaquil, del estado ecuatoriano del Pacífico, es el gobernador por 1 año del estado ecuatoriano. Luego, el gobernador del Estado Ecuatoriano de los Andes es el gobernador por 1 año del Estado Ecuatoriano del Estado Federal Ecuatoriano. El gobernador del Estado Ecuatoriano de la Amazonía es gobernador por 1 año del Estado Federal Ecuatoriano y el gobernador de Galápagos es por 1 año el gobernador del Estado Federal Ecuatoriano. Este modelo ya lo tiene Suiza. Suiza tiene mayores problemas que nosotros. Tiene un país pequeño que tiene 4 idiomas, 4 nacionalidades, 2 religiones. Y ese país habla habla italiano, habla francés, habla alemán y habla suizo. Inclusive
las razas de cada uno de esos lugares son diferentes. Sin embargo, crearon un Estado federal, el Estado federal suizo, la República de Suiza, que es considerado el mejor país del mundo para vivir en este momento, el mejor país del mundo para vivir en este momento, gracias a que cada uno de esos gobernantes se turnan por un año. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Con esto me despido y les dejo a ustedes la inquietud para que piensen de 1000 formas cómo se podría hacer, porque es un hecho que no podemos evitar. Desde el nacimiento de Ecuador, nosotros no nacimos como república unitaria. Nosotros nacimos como Estado federal de la República de Colombia. Repito, Ecuador era un Estado federal de la República de Colombia en 1830. Y hoy no nos queda más remedio que volver a ser un Estado federal, porque ya hemos comprobado que este sistema de Estado unitario ha convertido al Ecuador en un país inviable. Muchas gracias.